Hay un libro que fue prohibido por la Iglesia Católica durante 400 años, quemado en hogueras públicas, condenado como obra del demonio, y que aún hoy, cuando pronuncias su nombre en voz alta, genera incomodidad instantánea. Un libro tan peligroso que su propio autor nunca lo vio publicado, muriendo en el exilio político mientras su manuscrito circulaba en secreto entre las élites de poder que entendieron inmediatamente lo que tenían en sus manos. No un manual de moralidad, sino el código fuente descifrado del poder absoluto. El Príncipe de Nicolau Maquiavelo no fue prohibido porque fuera falso, fue prohibido porque era demasiado verdadero, porque revelaba, sin filtros, sin disculpas, sin la hipocresía que siempre ha rodeado al poder, exactamente cómo los gobernantes reales conquistaban, mantenían y expandían su dominio. Y esa verdad desnuda era tan peligrosa que tuvo que ser suprimida. Pero aquí está el secreto que nadie te dice. Mientras la Iglesia quemaba copias públicamente, los príncipes, los papas, los emperadores, los dictadores del futuro, los CEOs modernos, todos leían El Príncipe en privado, memorizando cada lección, aplicando cada estrategia. Napoleón Bonaparte dormía con una copia bajo su almohada. Mussolini escribió su tesis doctoral sobre Maquiavelo. Stalin aplicaba sus principios con precisión quirúrgica. Henry Kissinger citaba pasajes de memoria en negociaciones diplomáticas. Y hoy, ahora mismo, en las salas de juntas de Silicon Valley, en los despachos del poder político global, en las reuniones secretas donde se toman las decisiones que moldean el mundo, El Príncipe sigue siendo el manual no oficial. El libro que todos leen pero nadie admite seguir. Porque Maquiavelo cometió el pecado imperdonable. Dijo en voz alta lo que todos practicaban en silencio. Y por eso su nombre se convirtió en adjetivo, en insulto, en símbolo de todo lo oscuro en la naturaleza humana. Pero, ¿y si Maquiavelo no era el villano? ¿Y si simplemente era el único suficientemente valiente o suficientemente desesperado para escribir la verdad? Florencia, 1513. Nicolau Maquiavelo tiene 44 años y su vida está destruida. Un año antes ocupaba uno de los cargos políticos más importantes de la República de Florencia. Secretario de la Segunda Cancillería, responsable de Asuntos Exteriores y Defensa. Durante 14 años había sido el hombre detrás de las negociaciones diplomáticas más delicadas. Había viajado como embajador a las cortes más poderosas de Europa. Había conocido personalmente a reyes, papas, emperadores. Había estado al lado de César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, observando de cerca cómo el hombre más despiadado de Italia conquistaba territorios usando cualquier medio necesario. Traición, asesinato, alianzas temporales rotas en el momento oportuno. Maquiavelo había visto el poder operando sin máscaras, y ahora todo eso se había evaporado. En 1512, los Médici, la familia bancaria más poderosa de Europa, retomaron el control de Florencia después de 18 años de república. Maquiavelo, leal a la república, fue inmediatamente destituido. Pero no se detuvieron ahí. Lo acusaron de conspiración, lo arrestaron, lo torturaron con el método llamado estrapado, donde te suspenden del techo con las manos atadas detrás de la espalda y te dejan caer repetidamente, dislocándote los hombros, rompiendo articulaciones. Maquiavelo resistió, no confesó nada porque no había nada que confesar, y eventualmente fue liberado bajo una amnistía general cuando Giovanni de Médici se convirtió en Papa León X. Pero su carrera estaba terminada. Sus ingresos desaparecieron. Su reputación destrozada. Fue exiliado a una pequeña propiedad familiar en San Casiano, en las colinas fuera de Florencia, donde vivía en pobreza relativa con su esposa y 6 hijos. Y fue allí, en ese exilio forzado, sintiendo la amargura de haber sido borrado del escenario político que había dominado, donde Maquiavelo escribió El Príncipe. Lo escribió en 6 meses febrilmente,
entre 1513 y principios de 1514, como un acto desesperado de supervivencia política. Porque Maquiavelo entendió algo fundamental. Si no podía ejercer poder directamente, escribiría el manual definitivo del poder y se lo dedicaría a Lorenzo de Médici, el nuevo señor de Florencia, esperando que el libro fuera su boleto de regreso al mundo político. Era su carta de presentación, su currículum, su demostración de que nadie en Italia entendía el funcionamiento real del poder como él. Cada página goteaba experiencia práctica, observaciones directas de cómo los poderosos realmente operaban cuando nadie estaba mirando. Pero necesitas entender el contexto más amplio para comprender por qué este libro era tan revolucionario y tan peligroso. Italia en el siglo XVI no era una nación, era un campo de batalla fragmentado. La península estaba dividida en docenas de pequeños estados, repúblicas como Florencia y Venecia, ducados como Milán y Ferrara, el reino de Nápoles en el sur, los estados papales en el centro controlados por el Vaticano. Y todos estaban constantemente en guerra entre sí, contratando ejércitos mercenarios llamados condottieri, porque ninguno confiaba en armar a sus propios ciudadanos. Peor aún, las grandes potencias europeas, Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, invadían Italia constantemente, usando los estados italianos como peones en sus juegos geopolíticos. Maquiavelo vivía viendo a su amada Italia ser humillada, saqueada, violada por extranjeros porque los italianos no podían unirse, no podían crear un estado fuerte y centralizado que pudiera defenderse. Y aquí es donde la desesperación personal de Maquiavelo se fusiona con su visión política. Él vio en Lorenzo de Médici la posibilidad de un nuevo príncipe que pudiera unificar Italia por la fuerza, expulsar a los invasores extranjeros, crear una nación moderna. El último capítulo de El Príncipe es literalmente un llamado emocional, casi poético, exhortando a los Médici a retomar Italia y liberarla de los bárbaros. Pero para lograr eso, el nuevo príncipe necesitaría hacer cosas que la moralidad cristiana tradicional condenaba: mentir, traicionar, asesinar, romper juramentos, todo eso cuando fuera necesario para la supervivencia y expansión del Estado. Y Maquiavelo escribió exactamente eso, sin disculparse, sin endulzar, sin la hipocresía que caracterizaba a todos los espejos de príncipes anteriores. Esos libros que pretendían enseñar a gobernar pero que en realidad eran tratados morales idealistas sin conexión con la realidad. Entonces, ¿qué dice realmente El Príncipe? Porque es fácil hablar de Maquiavelo en abstracto, pero necesitas conocer los principios específicos que lo convirtieron en el libro más peligroso de Occidente. El libro tiene 26 capítulos cortos, escritos en prosa directa, casi clínica. Los primeros 11 capítulos clasifican tipos de principados y cómo se conquistan y mantienen. Aquí Maquiavelo es despiadadamente práctico. Si conquistas un territorio nuevo, tienes dos opciones. Primera, ve a vivir allí personalmente para controlar directamente y evitar que tus oficiales lo saqueen. Segunda, si no puedes vivir allí, extermina completamente a la familia del príncipe anterior porque mientras existan, serán el punto de reunión para rebeliones. No es moralidad, es logística del poder. Maquiavelo analiza cómo César Borgia conquistó la Romaña usando crueldad estratégica. Colocó a un gobernador brutal llamado Remirro de Orco, que pacificó la región con terror. Y luego, cuando el trabajo estaba hecho, Borgia ejecutó públicamente a Remirro, culpándolo de todos los excesos, apareciendo como justiciero ante el pueblo que momentos antes temblaba de miedo. Maquiavelo ve esto y escribe: un príncipe debe saber cuándo usar crueldad bien aplicada. La crueldad bien usada es aquella que se hace de una vez, por necesidad de seguridad, y luego no se insiste en ella. Es ingeniería social descrita con la precisión de un cirujano.
Pero es en los capítulos centrales donde Maquiavelo realmente cruza líneas que ningún escritor político había cruzado públicamente. Capítulo 15. Maquiavelo dice explícitamente que va a apartarse de los métodos de otros escritores y va a hablar de la verdad efectiva de las cosas, no de su imaginación. Porque muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca se vieron ni existieron realmente. Y aquí está el golpe devastador. Hay tanta distancia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que quien deja lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende más su ruina que su preservación. Está diciendo, el mundo ideal no existe, y si gobiernas según cómo el mundo debería ser, en lugar de cómo realmente es, serás destruido. Entonces enumera las cualidades que tradicionalmente se decía que un príncipe debía tener: generoso, compasivo, fiel a su palabra, íntegro, religioso. Y Maquiavelo dice, sería maravilloso tener todas esas cualidades, pero es imposible tenerlas todas y mantenerlas todo el tiempo y sobrevivir. Así que un príncipe debe saber cómo hacer el mal cuando sea necesario. Debe parecer tener todas esas virtudes, pero debe estar preparado para actuar en contra de ellas cuando las circunstancias lo exijan. Es necesario ser un gran simulador y disimulador. El príncipe debe tener la astucia del zorro para reconocer trampas y la fuerza del león para asustar a los lobos. Debe saber cuándo ser amado y cuándo ser temido. Pero si tiene que elegir, es mejor ser temido porque los hombres son ingratos, volubles, fingidos y disimulados, huyen del peligro, están ansiosos de ganancia. Y aquí está la frase que convirtió el nombre de Maquiavelo en sinónimo de maldad. El fin justifica los medios. Aunque, irónicamente, Maquiavelo nunca escribió exactamente esas palabras, lo que escribió fue: en las acciones de todos los hombres, y especialmente de los príncipes, donde no hay tribunal al cual apelar, se mira al fin, que un príncipe haga lo necesario para conquistar y mantener el Estado. Los medios siempre serán juzgados honorables y alabados por todos, porque el vulgo se deja llevar por las apariencias y por el resultado. Es más sofisticado, más cínico, más verdadero que el cliché. El capítulo 18, sobre cómo los príncipes deben mantener su palabra, es donde Maquiavelo realmente destroza la hipocresía. Dice que, idealmente, un príncipe debería mantener su palabra siempre. Pero luego observa que los príncipes que han hecho grandes cosas han tenido poco respeto por la palabra dada y han sabido confundir las mentes de los hombres con astucia. Y al final han superado a quienes se fundaron en la lealtad. Está diciendo, mira la historia real, no la propaganda. Los ganadores fueron los manipuladores inteligentes, no los honestos ingenuos. Cuando El Príncipe finalmente fue publicado en 1532, 5 años después de la muerte de Maquiavelo, la reacción fue explosiva. Inicialmente circuló en manuscrito, leído ávidamente por la élite política italiana. Pero cuando se publicó y se expandió por Europa, la Iglesia Católica entró en pánico. ¿Por qué? Porque Maquiavelo había hecho algo imperdonable. Había separado completamente la política de la moral cristiana. Había dicho que un gobernante podía, debía, mentir, traicionar, asesinar, romper juramentos sagrados si eso servía al Estado. Y lo había dicho sin culpa, sin pedir perdón, tratándolo como técnica neutral. En 1559, el Papa Pablo IV colocó El Príncipe en el índice de libros prohibidos, donde permaneció durante siglos. La Iglesia lo llamó obra satánica, instrucciones del demonio. En Inglaterra, el término maquiavélico se convirtió en sinónimo de engaño diabólico. Shakespeare usó variantes de Maquiavelo como insulto en sus obras. Pero, y esto es crucial, mientras la Iglesia quemaba el libro públicamente, las élites lo leían obsesivamente en privado, porque todos reconocían que Maquiavelo había descrito exactamente cómo el poder realmente funcionaba.
Cardenales lo leían, reyes lo estudiaban, generales lo aplicaban. La prohibición no destruyó el libro, lo hizo más valioso, más buscado, más influyente precisamente porque era prohibido. Se convirtió en conocimiento secreto de la clase dominante. Las verdades que se practican pero nunca se admiten públicamente. Y ahora avancemos al siglo XX, donde el príncipe emerge de las sombras y se convierte en el manual explícito de dictadores modernos. Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, escribió su tesis doctoral sobre Maquiavelo, argumentando que el filósofo florentino había sido malinterpretado, que realmente era un patriota tratando de salvar a Italia. Mussolini se veía a sí mismo como la encarnación del nuevo príncipe que Maquiavelo había llamado a existir 400 años antes. Aplicaba los principios maquiavélicos: crueldad calculada para establecer orden, manipulación de símbolos y espectáculos para controlar masas. Alianzas temporales rotas cuando convenía. Cuando Mussolini ejecutaba oponentes políticos, cuando orquestaba asesinatos como el del líder socialista Giacomo Matteotti, no era sadismo aleatorio. Era aplicación deliberada del principio maquiavélico. Crueldad bien usada, aplicada de una vez para establecer dominio. Adolf Hitler, aunque probablemente nunca leyó El Príncipe completo, aplicaba instintivamente muchos de sus principios. La idea de que es mejor ser temido que amado. La importancia de parecer virtuoso mientras actúas sin escrúpulos. La técnica de hacer que tus acciones parezcan inevitables, forzadas por las circunstancias. El uso de la gran mentira, tan audaz que la gente no puede creer que alguien mentiría tan descaradamente y por lo tanto debe ser verdad. Eso es Maquiavelo destilado y amplificado al extremo genocida. Joseph Stalin era quizás el estudiante más perfecto de Maquiavelo. Stalin entendía la lección central: elimina completamente a cualquiera que pueda desafiarte. No dejes herederos, no dejes centros alternativos de poder. Las purgas de Stalin en los años 1930, donde eliminó sistemáticamente a toda la vieja guardia bolchevique, a generales del Ejército Rojo, a cualquiera con base de poder independiente, era aplicación textual del consejo de Maquiavelo sobre exterminar las familias de los príncipes anteriores. Stalin incluso aplicaba la técnica de Borgia. Usaba ejecutores brutales para hacer el trabajo sucio, y luego ejecutaba a los ejecutores apareciendo como justiciero ante el pueblo aterrorizado. Pero no son solo dictadores. Los líderes democráticos también estudian y aplican Maquiavelo, simplemente con más sofisticación. Henry Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, bajo Nixon y Ford, citaba a Maquiavelo abiertamente. Su libro Diplomacia está saturado de realismo maquiavélico. Los estados no tienen amigos permanentes, solo intereses permanentes. La moralidad en relaciones internacionales es lujo que las naciones fuertes pueden permitirse ocasionalmente, pero que nunca debe interferir con intereses vitales. Cuando Kissinger orquestó el golpe en Chile en 1973, que derrocó al presidente democráticamente electo Salvador Allende, cuando apoyó dictaduras brutales en Argentina, Brasil, Indonesia, cuando bombardeó secretamente Camboya y Laos, estaba aplicando la lógica maquiavélica. El fin, contener el comunismo, proteger intereses estadounidenses, justifica medios que incluyen derrocamientos, apoyo a dictadores, bombardeos de poblaciones civiles. Y ahora mismo en el siglo XXI, el príncipe está más vivo que nunca, pero ha migrado de palacios a corporaciones. Los CEOs modernos estudian a Maquiavelo porque entienden que las corporaciones son principados, que las guerras empresariales siguen la misma lógica que las guerras militares. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, una de sus primeras acciones fue purgar ejecutivos que podrían haberlo desafiado, consolidando poder absoluto. Era Maquiavelo puro. Elimina centros alternativos de poder antes de que se conviertan en amenazas.
Jobs aplicaba también el principio de crueldad calculada. Despedía a personas públicamente, humillaba a subordinados, creaba cultura de miedo. Pero lo hacía estratégicamente, para establecer estándares extremadamente altos y para demostrar que nadie que estaba seguro si no entregaba excelencia. El resultado fue lealtad basada en temor y admiración, exactamente como Maquiavelo prescribía. Jeff Bezos en Amazon ha construido un imperio aplicando principios maquiavélicos. Elimina competencia sistemáticamente, usa información de vendedores en su plataforma para lanzar productos propios que los destruyen, entra en mercados no para competir, sino para dominar completamente hasta que los competidores se rindan o vendan. Cuando Bezos habla públicamente de obsesión por el cliente, está aplicando el principio maquiavélico de parecer virtuoso. Pero internamente, Amazon opera con despiadado pragmatismo. Exprime empleados hasta el colapso, optimiza cada variable para maximizar ganancia, usa cualquier ventaja legal o borderline legal para expandir poder. Eso es Maquiavelo traducido a capitalismo del siglo XXI. Mark Zuckerberg estudió clásicos en Harvard, incluyendo a Maquiavelo. Cuando Facebook enfrentó competencia de Snapchat, primero intentó comprarla. Cuando eso falló, copió sus funciones más exitosas descaradamente y usó su base masiva de usuarios para sofocar al competidor. Cuando Instagram y WhatsApp amenazaban con crear plataformas independientes que podrían desafiar a Facebook, Zuckerberg los compró por miles de millones. No solo por las plataformas, sino para eliminar competidores potenciales. Esa es estrategia pura de Maquiavelo. Neutraliza amenazas antes de que crezcan lo suficiente para destruirte. Elon Musk aplica otra dimensión maquiavélica: control de narrativa pública. Maquiavelo enfatizaba que un príncipe debe parecer virtuoso, religioso, confiable, incluso si actúa contrariamente en privado. Musk ha construido una imagen pública de genio visionario, salvando a la humanidad con coches eléctricos y cohetes a Marte, mientras internamente sus compañías operan con brutalidad corporativa, demandas por discriminación racial, condiciones laborales extremas, manipulación de mercados de criptomonedas con tweets, despidos masivos sin previo aviso. Pero la narrativa pública de genio salvador es tan fuerte que la mayoría del público perdona o ignora los métodos. La pregunta que debe estar quemándote ahora es: ¿Maquiavelo era un monstruo enseñando monstruosidad o era un realista describiendo realidad? Porque esa pregunta define cómo entendemos el príncipe y qué hacemos con su conocimiento. Hay una interpretación que ha ganado fuerza en los últimos 50 años. Maquiavelo era en realidad un republicano convencido que escribió El Príncipe como una sátira oscura, como un acto de sabotaje, revelando las técnicas secretas de los tiranos para que el pueblo pudiera reconocerlas y resistirlas. El filósofo Jean-Jacques Rousseau sugirió esto en el siglo XVIII. Al pretender dar lecciones a los reyes, Maquiavelo se las dio grandes al pueblo. El Príncipe de Maquiavelo es el libro de los republicanos. La evidencia para esta interpretación: Maquiavelo dedicó años a escribir discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde elogiaba la República Romana y argumentaba que las repúblicas son superiores a las monarquías. Sus otras obras muestran compromiso con gobierno popular. Entonces, ¿por qué escribiría un manual para tiranos? Quizás para exponer sus métodos, para que cuando los tiranos usen estas técnicas, el pueblo educado las reconozca y se defienda. Es una interpretación hermosa, romántica, que redime a Maquiavelo como héroe secreto de la libertad. Pero hay un problema. Esa interpretación no explica por qué dictadores, CEOs despiadados, manipuladores de todo tipo, encuentran el libro tan útil. Si fuera sátira, no funcionaría como manual práctico. Y funciona. Brutalmente bien. La interpretación más honesta probablemente es que Maquiavelo era ambas cosas.
un republicano desilusionado que veía a Italia ser destruida por debilidad política y un pragmático que entendía que en momentos de crisis existencial solo un príncipe fuerte y despiadado podría salvar la nación. Estaba escribiendo lo que creía que era necesario, incluso si lo que era necesario violaba todos los principios morales que personalmente valoraba. Y esa es la tensión imposible en el corazón de El Príncipe. ¿Puedes usar métodos malvados para fines buenos? ¿Puedes mentir, traicionar, asesinar para crear un estado que eventualmente traiga paz y prosperidad? ¿Los fines realmente justifican los medios? Maquiavelo apostaba que sí, que Italia necesitaba un salvador despiadado que hiciera el trabajo sucio necesario. Pero la historia muestra que los nuevos príncipes raramente usan su poder para crear libertad. Más frecuentemente usan el poder para acumular más poder, perpetuamente. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti, viviendo en 2025? Significa que El Príncipe sigue siendo el texto más relevante sobre poder, porque el poder no ha cambiado. Los escenarios cambian. Las tecnologías cambian, pero la psicología humana, la dinámica del poder, la competencia por recursos escasos, todo eso permanece constante. Y Maquiavelo, sentado en su exilio hace 500 años, escribiendo desesperadamente para recuperar relevancia política, capturó esas dinámicas con precisión que todavía hiela la sangre. El verdadero legado de El Príncipe no es que enseñó a los poderosos cómo oprimir. Los poderosos siempre supieron eso instintivamente. El legado real es que Maquiavelo arrancó la máscara, escribió explícitamente lo que siempre había sido secreto, y al hacerlo, nos obligó a todos a mirar directamente a la cara fea del poder sin el consuelo de ilusiones moralizantes. Y por eso fue prohibido, quemado, condenado. No porque fuera mentira, sino porque era verdad que la sociedad no estaba lista para admitir. La pregunta final que El Príncipe te deja es terrible en su simplicidad. Ahora que conoces las reglas reales del juego, ¿qué harás? ¿Las rechazarás y serás víctima de quienes las aplican? ¿O las estudiarás, comprenderás y decidirás conscientemente cómo navegarás en un mundo donde el poder opera según estas leyes antiguas con caras nuevas? Porque ignorar a Maquiavelo no te hace moral, solo te hace vulnerable.